La definición formal de una derivada involucra la aplicación de un límite matemático tal como se muestra. Podemos observar que existen varias nomenclaturas para expresar una derivada, tales como f' de x, dy sobre dx o diferencial de y sobre diferencial de x, y', derivada de f con respecto a x, entre otros. Y claro, todas estas nomenclaturas representan la derivada, es decir, la aplicación de este límite matemático. También, como pudimos observar en el video sobre la derivada, la resolución de dicho límite en ocasiones puede involucrar funciones que generen un análisis matemático extenso, profundo y en ocasiones complicado. Sin embargo, gracias a diversos teoremas, podemos encontrar la derivada de funciones de una manera más sencilla. Así que te mostraré dichos teoremas empezando por el número 1, que trata sobre la derivada de una función constante. Si c es una constante y tenemos una función f que está definida como c, entonces la derivada de f es igual a 0. Y aplicándola en un ejemplo muy sencillo, nos queda de la siguiente manera. Si tenemos una función definida por f es igual a menos 3, su derivada simple y sencillamente será igual a 0. Este teorema se aplica de igual manera si es que nuestra función original fuera 5, 10, 100, 1000, 0.4, 3/5, pi, etc. De igual manera, su derivada seguiría siendo 0. Nuestro siguiente teorema trata sobre la derivada de potencias y nos dice así. Si tenemos una función definida por f es igual a x a la n, entonces la derivada de f es n por x a la n menos 1. Puedes observar que el exponente original n pasa a multiplicar a la variable x y al exponente original le restamos una unidad. Así que aplicando esto nos va a quedar de la siguiente manera con este ejemplo. Si tenemos una función definida por f es igual a x a la 7, su derivada será 7x a la 6. Como puedes observar, el exponente original 7 pasa a multiplicar a la variable x y el exponente se transforma en 7 menos 1 igual a 6. El teorema 3 nos habla sobre la derivada de una función multiplicada por una constante. Sea una función g definida por la constante c por la función f, entonces la derivada de la función g va a ser la misma constante c por la derivada de la función. Como te podrás dar cuenta, la constante la dejamos tal cual está y procedemos a derivar la función f. Aplicando un ejemplo, nos queda de la siguiente manera. Si tenemos una función definida por 3x a la 4, que como te puedes dar cuenta, bien puede ser expresada también como 3 por x a la 4, de tal manera que puedas observar que el 3 representa la constante, su derivada va a ser 3 por la derivada de x a la 4, es decir, 12x a la 3. En conclusión, la constante permanece igual y uno se enfoca en derivar la función que la multiplica. Finalmente, el teorema 4 habla sobre la derivada de la suma o resta de dos o más funciones. Y nos dice así, si tenemos una función h definida por la suma o la resta de dos o más funciones, entonces simplemente la derivada de esa función h va a ser equivalente a derivar cada uno de los términos que componen dicha suma o dicha resta. Y aplicándola en un ejemplo muy sencillo,
Si tenemos una función h que es 5x a la 3 menos x a la 6, la derivada de h simple y sencillamente es derivar estos dos términos. Es decir, 3 por 5, 15, y al exponente 3 le restamos 1, nos queda 2, y de igual manera aquí, x a la 6, su derivada sería 6x a la 5. A derivar la función x a la 5 más raíz de x más 6. Siempre que vamos a iniciar con la derivada de una función, es importante revisar si dicha función se encuentra lista para aplicar los teoremas que hemos visto sobre derivación. Habrá ocasiones en las cuales los términos se encuentren listos, tal como el primer término, que es x a la 5, y como el último término, que es 6, ya que podemos recordar nuestros teoremas vistos sobre la derivada de x a la n, que es n por x a la n menos 1, y la derivada de una función constante que siempre dará 0. Sin embargo, habrán algunos términos, como por ejemplo raíz de x, que tienen que ser manipulados algebraicamente para que podamos aplicar un teorema sobre derivadas visto con anterioridad. Y en este caso muy particular, tenemos que recordar que un radical raíz n de x a la m puede ser expresado con el exponente fraccionario x a la m sobre n. Así que aplicándolo sobre este término, tenemos que se puede expresar como x a la 1/2. ¿Por qué? Porque aquí en este radical, a pesar de que no existe el número 2 mostrado, se sabe que es una raíz cuadrada, así que el índice del radical es 2, y este elemento x, a pesar de que no muestra aquí el exponente, se sabe que por default tenemos el exponente 1. Así que la raíz cuadrada de x a la 1 puede ser expresado convenientemente como x a la 1/2. Y el expresarlo así nos va a permitir que podamos aplicar tranquilamente nuestro teorema de la derivada de una función x a la n. Así que, en este paso, tenemos la derivada de la función claramente indicado. Procedemos a derivar x a la 5, que es 5x a la 4. Y también procedemos a derivar el x a la 1/2, que nos daría 1/2 de x a la menos 1/2. Este menos 1/2 surge gracias a que al exponente original 1/2 le restamos 1. Y el resultado, como se indica aquí, es menos 1/2. Es muy importante recordar que cuando se van a derivar este tipo de funciones, se debe de tener muy claro cuál es la operación entre fracciones, ya que se presenta de manera muy frecuente. Nuestra derivada es esta que se muestra aquí. Sin embargo, se puede simplificar aún más o mostrarse de una manera más adecuada. Así que, recordando que x a la menos a puede ser expresado como 1 entre x a la a, nuestra derivada nos queda de la siguiente manera. 5x a la 4 queda de la misma manera, y este elemento con exponente negativo se puede poner en el denominador como exponente positivo. Así que nos quedaría 1 entre 2x a la 1/2. Y finalmente, siempre que se está derivando y ya se terminó de aplicar los teoremas de derivación, es muy importante no dejar exponentes fraccionarios. ¿Por qué? Porque la manera más correcta de expresarlos es como radicales. Así que este término x a la 1/2 se expresa como raíz de x, y tenemos ahora sí finalmente la derivada de nuestra función original expresada correctamente. 5x a la 4 más 1 sobre 2 que multiplica a la raíz de x. La siguiente función que vamos a derivar es la función f que depende de t. Aquí vamos a hacer una pequeña variante, no vamos a manejar la tradicional variable x, sino que vamos a manejar
la variable t. Y la función es t a la 6 sobre 3 menos 4 sobre t. Así que lo primero que vamos a hacer es acomodar esta función de una manera adecuada. ¿Cómo? Expresando los coeficientes numéricos que multiplican a las variables que van a verse derivadas. Entonces aquí en este caso es conveniente que este t a la 6 sobre 3 se exprese como 1/3 que multiplica a t a la 6. Observa que todavía no derivamos, sino que estamos manipulando algebraicamente nuestra función original para que podamos aplicar nuestros teoremas de la manera más sencilla posible. El segundo término, que está expresado como menos 4 sobre t, también podemos expresarlo adecuadamente como menos 4 que multiplica a 1 sobre t. Aquí podemos observar que el t a la 6 está listo para aplicar nuestro teorema sobre derivación, pero esta t no está lista. Así que es conveniente recordar que 1 sobre t elevado a la a puede ser expresado como t a la menos a. Así que, aplicándolo aquí, vemos que nuestro primer término queda igual, y el segundo término de tener la t en el denominador, la expresamos en el numerador convenientemente, y su exponente de ser 1 positivo se pone como 1 negativo. Ahora sí, tenemos nuestra función lista para aplicar los teoremas de derivación básicos, que el más sencillo aquí es la derivada de t a la n con respecto a t es n por t a la n menos 1. Así que aplicando este teorema tenemos lo siguiente. Este 6 pasa a multiplicar al 1/3 y nos quedaría 6/3 de t a la 5, ya que a este 6 le restamos 1. Y tenemos aquí, este menos 1 pasa a multiplicar al menos 4, por la ley de los signos, menos por menos nos da como resultado más, 1 por 4, 4, y al exponente original le restamos 1, es decir, nos quedaría menos 1, nos queda menos 2. Finalmente, ¿sí? 6/3 bien puede ser expresado como 2, el t a la 5 queda tal cual, y este exponente a la menos 2 lo expresamos como un exponente positivo t a la 2. Observa que el elemento 4 queda en el numerador y esa es la respuesta, es decir, la derivada de la función original 2t a la 5 más 4 entre t al cuadrado.